para quien evidentemente las cosas no pintan tan bien, a pesar de que pueda formar parte de la Superliga o no, es para el FC Barcelona, ¿vale? Resulta que Goldman Sachs está persiguiendo literalmente al Barcelona para que pague lo que debe, porque sabéis que la deuda, hay deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, ¿vale? Bueno, pues ahora le vence mucha parte de la deuda al Barça y han liberado ni más ni menos que la cantidad que tienen que pagar, la que adeuda el Barcelona a Goldman Sachs, que es una auténtica burrada, y ahora lo vais a conocer. Pero es que encima hay otro tema. Y es que efectivamente el FC Barcelona, con la publicación de las noticias de ayer de Negreira, se está enfrentando ahora sí a una sanción histórica. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuanto más elementos de juicio ponga la Guardia Civil en ese atestado, en ese informe, más fácil lo tendrá lógicamente el juez para enjuiciar que efectivamente los favores que buscaba el Barça de alguna manera comprometían la neutralidad del deporte, que es el bien jurídico protegido en este caso, ¿vale? La neutralidad de una competición que debería ser limpia, igual y sin ningún tipo de alteración o distorsión, que sin embargo se crea cuando tú contratas a quienes están encargados de velar por la neutralidad de la competición, del fútbol, del deporte, de lo que sea. Entonces, ahora mismo, el juez que vaya a juzgar, lógicamente tiene elementos esenciales y elementos clave para llevarse por delante al FC Barcelona, porque independientemente de que Negreira pueda salir condenado también, o no, pero puede salir condenado, el FC Barcelona lo va a ser también en tanto en cuanto puso de alguna manera el cebo para que Negreira mordiera. Y lógicamente, al poner el cebo te convierte en corruptor. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelante porque hay un vídeo de Guardiola que se ha hecho viral, que dejadme que os diga, me parece que es de otro día, ¿vale? Que esto se conoce que se ha publicado ahora, pero es un Guardiola completamente fuera de control. Además viene un poco en el contexto de cuál es la situación del City, de que ha perdido muchos partidos seguidos, el otro día ya ganó por fin, pero ha perdido muchos partidos seguidos, está en una situación crítica por primera vez en muchos años, jamás habíamos conocido a este City, jamás con tantas derrotas consecutivas, y es un Guardiola visiblemente nervioso que se enfrenta a un aficionado, ¿vale? Se encara con él y absolutamente todo el mundo lo está compartiendo, seguramente ya lo habéis visto, y este es en definitiva el vídeo. No, mate, just because you lost. You know what it I didn't say that. You know what it lost? Yes, yes. You know what it lost? You want to sign? You want to sign it? No, it's fine. You want to sign it? No, mate, just because you lost. You know what it Bueno, se conoce que la aficionada pues le dice algo que lógicamente al respecto de una derrota pues le cabrea. Dicen las malas lenguas que esto fue justo después del partido frente al United que perdieron en la FA Cup el año pasado, en mayo o algo así, ¿vale? Bueno, no lo sé sinceramente, lo que sé es que el vídeo se ha hecho viral y que vemos a un Guardiola completamente desencajado, que viene un poco al hilo también de cuando apareció con los arañazos en la cabeza y en la nariz, que bueno, ya sabéis que las malas lenguas dicen que fue una pelea de vestuario con algún jugador, no lo sabemos, lo que está claro es que Guardiola pues no está atravesando su mejor momento, que la situación que tiene lógicamente no es la mejor, que luego encima se enganchó con Mourinho ayer, ya sabéis la historia que hubo, que por cierto Guardiola ha dicho ya no le quiere dar más importancia, no va a continuar en el tema porque sabe que se metió en un terreno que no es el suyo, ¿vale? Que no es el suyo y que en definitiva, bueno, pues vamos a ver en qué queda todo, que ahora mismo la situación con el City es compleja por el tema de la cantidad de cargos que tienen en su contra, que además esto le puede perjudicar en su carrera porque si al final cuestionan los títulos que ha ganado el City gracias a los fichajes que hizo o que no hizo, las incorporaciones o lo que sea, evidentemente esto se puede poner en su contra porque al final si cuestionas lo que ha sido Guardiola del City, prácticamente te encuentras a un entrenador que ahora está cuestionado por su época en el Barcelona, por ejemplo, cuando efectivamente ganó títulos durante la etapa de Negreira, número 1. Número 2, con el City. Y bueno, lo que tenía con el Bayern de Múnich, pues bueno, lo que ganó o no ganó, eso ya pues irá de una forma o de otra, ¿vale? Pero evidentemente tampoco es una maravilla. O no es tan maravilla como mucha gente lo ha querido pintar. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a tener que estar muy atentos a lo que pueda pasar con todos estos cargos, que ya sabéis que en enero se van a escuchar, me parece que hay sentencia o se van a pronunciar al respecto en enero, que por supuesto que habrá apelación, me parece, con lo cual el proceso se puede ir a todo el año 2025 sin problema, pero está claro que a él a nivel de imagen le va a perjudicar a él y al City. A él y al City.
O sea, es a los dos. Pero bueno, vamos ya con el FC Barcelona, porque como digo, también el FC Barcelona tiene muchos problemas de los que estar bastante preocupado, ¿vale? Y efectivamente, el equipo de Laporta, pues como he comentado antes, con toda esta nueva información que está saliendo al respecto de Negreira, evidentemente ha quedado muy señalado, porque además se han aumentado los pagos, la Guardia Civil ha aumentado los pagos, vamos, no la Guardia Civil, sino que ha descubierto que los pagos no eran de X cantidad, sino que la cantidad era muy superior, es decir, eran 8, no sé cuántos millones cuando pensaban que eran 7 o algo así, es decir, que el FC Barcelona había estado pagando más de lo que en principio pensábamos que había pagado, ¿vale? Mucho más, porque en definitiva, bueno, pues no sé, ya sabes que Barcelona, Laporta le subió el sueldo, que por lo visto con Bartomeu fue la época en la que más informes se pidieron, especialmente al hijo, que luego además en la trama también está la pareja de Negreira, la exmujer, los hijos, el hijo mayor que no es al que conocemos, o sea, una bendita locura, ¿vale? Lo que está pasando con esto es una locura. El problema es que al final cada vez más y más aparecen más pruebas que incriminan al Barcelona, ¿vale? Entonces, que se puedan salvar o no, yo personalmente ya no lo sé, porque al final la justicia puede tener elementos que los demás no conocemos y a lo mejor te sorprenden con un no, son inocentes, o el castigo que se les puede poner es ridículo, ¿vale? La condena es ridícula o lo que sea. No, al contrario, o sea, lo que se ve es que efectivamente el Barcelona jugó un papel muy activo, tremendamente activo, y que al final son de alguna manera parte o elemento esencial en toda esta trama. Entonces, claro, lo que les puede caer es, o sea, brutal, la que les puede caer encima es brutal. A nivel de sentencia, a nivel deportivo, disciplinario, que luego, como cambiaron, como ha dicho 1000 veces Tomás, como cambiaron el código no sé qué, o el código de disciplina deportiva, o no sé qué, nueva ley del deporte, hicieron no sé qué historia, ¿vale? A lo mejor luego la cosa ya no es tanto. Y ya a nivel deportivo no se les puede sancionar por tanto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ya digo, yo creo que cada vez aparecen más elementos que invitan a pensar que les van a dar duro, ¿vale? Pero hago una llamada a la prudencia, porque aquí cualquier cosa puede pasar. O sea, ya os digo que cuidado con esto, ¿vale? Tampoco nos creamos que está todo hecho ya y dicho, pero es verdad que si efectivamente van para adelante, la sanción tiene que ser histórica. Histórica porque estamos hablando de que lo está juzgando la justicia penal, o sea, ¿vale? No es una sanción deportiva, no es un tema disciplinario deportivo, no es un tema de, yo qué sé, una alineación indebida, no es un tema de un incumplimiento del estadio, de las reglas del estadio o del equipo, o de... No, o sea, es que estamos hablando de un tema de corrupción, que está siendo juzgado vía criminal, vía penal. Entonces, claro, lógicamente es algo muy grave y son palabras mayores, ¿me entendéis? Entonces, bueno, si salen de esto, si efectivamente salen adelante el tema de Negreira, es que luego les queda otra, que es esta, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Esta es noticia de hoy. Goldman Sachs, el coloso americano que tiene maniatados a Betis y Barça, no solo al Barcelona, sino también al Betis. El FC Barcelona debe 1.900 millones a Goldman Sachs, JP Morgan y otros inversores. El Barça progresa adecuadamente en materia financiera lastrado por el impago de su filial Barça Studios, ¿vale? El auditor Grant Thornton obligó a depreciar 131 millones pendientes de cobrar en la sociedad Bridgeburg Invest. En total, 91 millones de euros de pérdidas. Aún así, la institución presidida por Joan Laporta ha salido de la UCI y deja atrás capítulos oscuros de la historia reciente como el préstamo salvavidas de Goldman Sachs de 2021. El Real Betis, próximo rival del conjunto azulgrana, siguió los pasos de la entidad barcelonista en septiembre del 24 y también tuvo que recurrir al banco de inversión estadounidense para reestructurar sus deudas a corto plazo. La centenaria compañía de servicios financieros gana poder a pasos agigantados en la liga, ¿vale? El club verde y blanco alcanzó un acuerdo con el gigante neoyorquino por valor de 125 millones de euros, bla, bla, bla. Todo esto es del FC Barcelona, del Betis, perdón. De ahora en adelante, Goldman Sachs será el principal acreedor de la entidad andaluza, con una deuda de naturaleza, senior, tal. Bueno, cosas un poco más. Dice, la gran desventaja reside en tener que responder ante un único inversor que gana poder indirectamente en el club. Y esto es algo aplicable al FC Barcelona. Dice, el pacto con un inversor ajeno guarda paralelismos con el Barcelona, que no tuvo más remedio que escoger la misma solución en agosto de 2021, cuando los pasivos a corto plazo ahogaban la situación financiera de la entidad. Los estragos del coronavirus, la imputación del deterioro de jugadores y las provisiones por litigios judiciales inflaron las pérdidas hasta los 481 millones en el curso 2020-21. La junta directiva encabezada por Joan Laporta ni siquiera podía hacer frente a las desorbitadas nóminas de la primera plantilla. Tampoco se podían costear los pagos pactados con el Liverpool y el Borussia Dortmund por los fichajes de Coutinho y Ousmane Dembélé. Préstamos salvavidas. La plena mayor del Barcelona acudió con urgencia a la banca y sacrificó a Leo Messi. Goldman Sachs respondió a la llamada de Laporta y proporcionó 500
bueno, 600 millones prácticamente tras haber perdonado en 2020 la devolución de otros 90 procedentes de un préstamo puente para costear la construcción del estadio Johan Cruyff. La Asamblea de Socios Compromisarios del 20 de junio del 21 aprobó el adelanto astronómico de 595. La garantía del crédito fueron los derechos televisivos de la Liga y la Champions League. Restan 444 millones. La liquidación del crédito se estructuró en dos tramos. Con esto, la venta del 25% de los derechos audiovisuales de la Liga por parte de la entidad barcelonista en verano del 22 obligó a saldar 125 millones de la deuda. En consecuencia, no solo disminuyó la cantidad pendiente de devolver, sino también el importe de los pagos anuales. Este 2024, el club catalán ha transferido 27,5 millones, por lo que adeuda unos 444 millones. El primer tramo de la liquidación del préstamo estipula el pago de 28 en 2025, 28 en 2026, 29 y así en adelante. Sin embargo, eso no es todo. Goldman Sachs encabeza junto a JP Morgan, entre los 18 inversores, la financiación para la faraónica obra del Camp Nou, a crédito de 1.450 millones destinados a la construcción del Espai Barça, a lo que hay que sumar los 444 que os acabo de comentar y que en definitiva ascienden o hacen ascender la deuda hasta los 1.900 millones de euros. La gran preocupación se halla en los 800 millones que la institución barcelonista debe restituir antes de 2028. El Barça le debe a la vida a Goldman Sachs y, sobre todo, 1.900 millones entre el Espai Barça y el préstamo de 600 millones. La banca estadounidense condiciona seriamente el futuro económico del Barcelona, como también el del Real Betis. Ambas entidades aunan unas obligaciones con el banco que van a rebasar los 2.000 millones de euros. O sea, una absoluta locura que, como veis, se hace prácticamente impagable e imposible. Pero que el que quiera seguir pensando que todo esto va bien, perfecto. Vamos, yo creo que más claros que están los números, imposible.